saludamos a todas las personas que se han incorporado a esta presentación, ¿no es cierto?, a esta conexión, eh, para poder reflexionar un poco en torno a la familia o a la iglesia doméstica. Le damos la bienvenida, también agradecemos la participación y sobre todo queremos invitarlo a que esta oportunidad o esta instancia sea también un espacio para dejarse tocar por el Espíritu Santo, ¿no? Un espacio donde el Señor pueda también entrar en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestra familia y renovarlo, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, cuando entra, cuando penetra los corazones, ¿no es cierto?, tiene el poder de transformarlo todo y hacer nuevas todas las cosas en Jesucristo. Entonces, que esta instancia sea también un momento oportuno, un momento propicio, digamos, para dejar actuar al Señor en nuestra vida. Y por eso los queremos invitar a comenzar precisamente con una oración. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, te bendecimos por la Iglesia, por el don inmenso de tu Hijo Jesucristo, que entregando su vida, entregando su sangre, abriendo su corazón, ha derramado la salvación para todos los hombres, especialmente para las familias. Te bendecimos porque nos da la oportunidad también en este tiempo tan difícil de ponernos en esta disposición de escucha, de poder ir al encuentro tuyo a través de la Iglesia. Te pedimos que en esta noche nos regales este Espíritu Santo que necesitamos para poder vivir conforme a tu voluntad. Danos tu Santo Espíritu y renuévanos por dentro para hacer imagen de tu amor en este mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a todos a hacer también la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, así damos inicio a este momento, a esta catequesis, ¿no?, o a esta charla sobre la evangelización en la iglesia doméstica. Nosotros también queremos hacerlos partícipes de este momento de reflexión a través de una pregunta. ¿Sí? Sí, vamos a plantearles una pregunta a aquellos que están en Zoom, aquellos que se van a seguir conectando por Zoom, y también aquellos que están viendo esto por Facebook. No sabemos cuánta gente hay, así que vamos a intentar hacer la pregunta, veremos cómo nos va. La pregunta es, ya que vamos a hablar hoy día de la evangelización, ¿no es cierto?, de la iglesia doméstica, la pregunta es, ¿qué caracteriza a la familia cristiana? Eso básicamente, o sea, ¿qué nos hace decir que una familia es una familia cristiana? ¿Qué cosa vemos nosotros en una familia para decir que es una familia cristiana? Les pedimos que los que están en Zoom, los que están en Facebook, puedan ir escribiendo esta respuesta a esta pregunta. Si puedes, Sabrina, te pedimos que la dejes ahí escrita en el Facebook, y en la medida en que la gente vaya participando puede ir respondiendo, y bueno, dependiendo de si hay participación o no, vamos a tratar de dar respuesta, ¿no es cierto?, a través de esta charla a esa pregunta, pero también vamos a recogerlo al final, o a la mitad más o menos. Ahí vamos a ir viendo. Entonces les dejamos esta pregunta: ¿qué caracteriza a una familia cristiana? Muy bien, entonces, para poder entrar ya en el tema, nos parece importante primero contextualizar, digamos. Queremos hablar, ya terminando este mes de la familia, ¿no? Queremos hacer este espacio de reflexión, pero tenemos que preguntarnos también por qué, ¿no? ¿Por qué conviene hablar de la familia? ¿Por qué conviene hablar de esta iglesia doméstica, ¿no? O hablar de la familia a propósito de la iglesia doméstica, o qué relación tiene
una cosa con la otra. Entonces, lo primero es situarnos un poco en la situación, en el contexto en el que estamos, ¿no? No solamente hablamos de la pandemia cuando hablamos de la situación o del contexto, sino de algo que es mucho más amplio y que probablemente viene ocurriendo desde hace muchos, muchos años atrás. Porque vamos viendo cómo la realidad de la familia se ha ido transformando, no solamente en, en nuestro alrededor, digamos, más inmediato, sino a un nivel global. Vemos cómo, de alguna forma, esta globalización, ¿no es cierto?, esta casi cultura única que se está produciendo, de la que el Papa Francisco ha hablado tanto, está generando ciertos principios, ciertos valores que están también afectando, transformando la concepción de la familia. Hoy día no está tan claro qué es una familia, no es tan fácil definir lo que es familia, ¿no? Y muchas de las leyes y de las, de las leyes que van saliendo y de los programas sociales que aparecen en ayuda de la familia, ¿no es cierto?, no muchas veces tienen tan claro qué es la familia, o sea, se toma de una manera tan amplia que de alguna forma se desdibuja lo que es concretamente la familia. Entonces, ese es un aspecto importante. Hace una semana atrás, hablando sobre estos temas con un grupo de profesores, hacíamos mención por ejemplo, cómo ha cambiado la, la procreación, ¿no?, o la generación en Chile. De hace 20 años atrás, esto por poner un dato simplemente para graficar lo que estamos diciendo. Hace 20 años atrás, más del 70% de los niños que nacían en Chile, más del 70%, nacían dentro del matrimonio. Hoy día, o hace 2 años atrás, cuando se hizo este estudio, se dio vuelta, y más del 70% de los niños que nacen en Chile lo hacen fuera del matrimonio. Entonces, esto habla, ¿no es cierto?, de cómo se ha transformado la constitución, ¿no es cierto?, de la familia dentro de la sociedad. Y se ve también, digamos, que hay diversas problemáticas que están, de hecho, afectando, ¿no es cierto?, a las familias. Por ejemplo, la aparición de ideologías que hacen no solamente su aparición en el ámbito social, sino también político y legal, en programas incluso de estudio. La fragmentación social, ¿no?, problemas de desempleo. En este momento, en tiempo de pandemia, podemos hablar de confinamiento y hacinamiento, ¿no?, de las familias en las casas, ¿no?, porque no se puede salir. Muchas casas no están hechas para estar 6 meses encerrados, ¿no? Muchas casas son simplemente para estar un rato, digamos, pero ahora que nos hemos visto encerrados durante meses en algunos lugares, se sufre un cierto hacinamiento, ¿no es cierto?, y se sufre este confinamiento. Y por otro lado, digamos, como una cara distinta, se sufre también la soledad de tantos ancianos, la soledad de tantas personas, ¿no es cierto?, que se ven privadas por distintos motivos de la familia, la violencia, el abuso, separaciones, divorcios, tantas situaciones, ¿no es cierto?, que están afectando hoy día a la familia, y por lo tanto se hace de alguna manera urgente, necesario, levantar la voz para anunciar con esperanza que la familia cristiana es una buena noticia para el mundo de hoy. Entonces, dicho esto, digamos así como una pincelada sobre un contexto muy amplio, muy general y con muchos factores de los que se podría hablar, queremos nosotros como puntualizar esta charla, digamos, a propósito de el sentido de esta iglesia doméstica. El catecismo de la Iglesia Católica habla de la iglesia doméstica, así como tal, digamos, en el contexto del sacramento del matrimonio. En los números 1655 y 1658, habla expresamente, ¿no es cierto?, sobre la iglesia doméstica, o la familia como iglesia doméstica. También lo hace el catecismo a propósito del 4.º mandamiento de la ley de Dios,
en los números 2204 y 2205. Y también en el contexto de la oración de la iglesia. Y presenta a la familia como maestra de oración, en el número 2685. Ahí en el chat vamos a dejar escrito, digamos, estos números para quien quiera, digamos, pueda profundizarlo. Lo que dice el catecismo, en un lenguaje muy sencillo, muy profundo, ¿no? Da unas luces preciosas, digamos, sobre el rol de la familia, ¿no es cierto?, como iglesia doméstica. Ahora, a partir de estos textos, ¿no es cierto?, del catecismo, se entiende que hay una estrecha relación entre la institución natural que es la familia, y la institución que es de orden sobrenatural, que es la iglesia, ¿no? Decimos la familia, una institución de orden natural, en el sentido de que de forma natural, ¿no? Como en un principio intrínseco de operación, ¿no? De forma muy natural, el hombre y la mujer se buscan para unirse y ser fecundos. Y esta unión, como no es una unión animal, sino humana, de persona, ¿no? Se presenta también como una unión estable, eh, porque es requerida también por los hijos, por la prole, ¿no? Por los hijos que van saliendo de esta unión, se requiere también de una estabilidad. Aparece así de manera muy natural y en todas las culturas, ¿no? Una idea, no en todas las culturas aparece de la misma manera, pero en todas las culturas aparece al menos una idea del matrimonio como la unión natural del hombre con la mujer, ¿no? Y esto es de orden natural, en el sentido, el matrimonio no es algo exclusivo del cristianismo, ni del judeo-cristianismo, ¿no? Sino que es algo común, ¿no es cierto?, a toda sociedad humana. Entonces, en ese sentido hablamos de la familia como una institución de orden natural. Y decíamos que está estrechamente relacionada con una institución que es de orden sobrenatural, que es la iglesia. Y decimos que es una institución sobrenatural, de orden sobrenatural, no en el sentido en que muchas veces se habla de la iglesia, ¿no es cierto?, como una institución fría, digamos, como una especie de poder social, ¿no?, o cultural. No, sino porque ha sido instituida, ¿no? Una institución porque ha sido instituida, ha sido inaugurada, ¿no es cierto?, por Jesucristo, por Dios. Y en ese sentido es de orden sobrenatural, tiene elementos, tiene riquezas, tiene dones que son sobrenaturales, que vienen directamente de Dios. Entonces, familia e iglesia están íntimamente relacionadas, ¿no es cierto?, eh, por precisamente la acción de Jesucristo en la historia. Ahora, en la revelación de Dios, lo que vamos descubriendo, ¿no es cierto?, cuando uno toma la historia de la salvación, la Sagrada Escritura, la familia es reflejo y revelación de Dios trinitario. Desde el Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, como semejanza nuestra, ¿no?, y crea al hombre, y crea macho y hembra, ¿no?, y les da el mandato de unirse y ser fecundo, ¿no?, desde el origen, esta institución de orden natural es reflejo de un Dios trinitario, de un Dios personal, ¿no? Nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y Dios es persona, ¿no? Son tres personas y un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos ha hecho, este Dios trinitario, personal, nos ha creado su imagen y semejanza. Tenemos la dignidad de persona, y como tenemos la dignidad de persona, tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos libertad, y desde esta realidad nos unimos, ¿no?, a semejante, ¿no es cierto? Un hombre se une a una mujer se une con un hombre como semejante, porque juntos estamos constituidos como imagen y semejanza de Dios. Es precioso, ¿no es cierto?, como desde este orden natural, la unión, ¿no es cierto?, del hombre, la mujer y la familia son reflejos de este Dios trinitario, de este Dios que es amor. Pero además, y sobre todo, ¿no es cierto?, la familia es reflejo de Dios porque ha sido redimida en Cristo. Y ha sido redimida en Cristo. Cuando decimos redimida en Cristo, no solamente queremos decir que ha sido purificada del pecado, ¿no?, o de las desfiguraciones culturales que puedan aparecer en la familia. O sea, yo decía antes que en todas las culturas, en todas las sociedades, aparece
¿no? Esta idea del matrimonio, y no en todas las culturas parece igual, ¿no? Hay culturas en que el matrimonio, la familia, se ha entendido de manera muy diversa. Por ejemplo, un hombre con varias mujeres, una mujer con varios hombres, eh, qué sé yo, ¿no? Con la posibilidad, como tenían los judíos, ¿no es cierto?, según la ley de Moisés, podían repudiar a su mujer, ¿no? Son desfiguraciones culturales, ¿no es cierto?, que Jesucristo la ha redimido. Pero no solamente, repito, purificándola del pecado, no solamente eh, sanando estas desfiguraciones culturales que puedan aparecer también fruto del pecado, porque recordáis, Jesús dice en el Evangelio, por la dureza de vuestros corazones, ¿no? Moisés les permitió repudiar a la mujer. Es una desfiguración cultural. No solamente ha hecho eso Jesucristo, sino que además ha capacitado a la familia y al matrimonio para alcanzar su más alta posibilidad. ¿Y cuál es su más alta posibilidad? Ser presencia visible de Cristo resucitado en medio del mundo. Y en ese sentido ser sacramento de salvación. Sacramento de salvación significa ser un signo que le habla a los hombres de que es posible la salvación, de que la salvación existe. En este último sentido, ¿no?, de ser sacramento de salvación, aparece la familia como una concreción particular de la Iglesia Universal. Es decir, cuando nosotros decimos, creemos en la Santa Iglesia Católica. Santa Iglesia Católica, católica significa que es universal. Eso significa que está abierta a todos los hombres, ¿no? Y la Iglesia, cuando dicen, no, es que la Iglesia tiene plata, es que la Iglesia no sé qué, la Iglesia ha cometido pecado, ¿no? Se dicen muchas cosas, así como la Iglesia, pero dicen, bueno, ¿quién es la Iglesia? ¿Quién es la Iglesia? El Papa, los obispos, un cura, todos los fieles católicos. Eh, Nuestra respuesta, digamos, es que la Iglesia no es el Papa solamente, no es los curas o las monjas, ¿no?, sino que somos todos los bautizados, todos los llamados también, ¿no es cierto?, a participar de la salvación en Cristo. Pero esta universalidad de la Iglesia se concreta, ¿no es cierto?, en iglesias particulares y se concreta también en la familia cristiana. Por eso decía que en cuanto a sacramento de salvación, ¿no es cierto?, la familia aparece como una concreción particular de la Iglesia Universal. En una familia cristiana podemos ver a la Iglesia Universal. Y precisamente porque en sus miembros de la Iglesia, en los miembros, perdón, de una familia cristiana, en sus miembros bautizados, unidos por tanto a Cristo, muerto y resucitado, y configurados con Él, y con su vida nueva, pueden hacer de su vida cotidiana, la familia, un signo de amor y de unidad. ¿Cómo se ve este signo de amor y la unidad? En la educación en la fe, en la oración constante dentro de la familia, en la escucha de la palabra de Dios, ¿no?, en el perdón frecuente entre sus miembros, porque, o sea, la familia ciertamente, aunque es la causa de nuestras grandes alegrías, es también muchas veces la causa de grandes tristezas, de grandes conflictos y sufrimientos, ¿no? Pero en una familia cristiana, como signo de este amor que ha recibido de Jesucristo resucitado, puede aparecer también el perdón, en el apoyo mutuo, en la corrección amorosa entre sus miembros, saber corregirnos entre nosotros. Bueno, por otro lado, también la Iglesia se entiende, o sea, si hemos visto que la familia redimida en Cristo, ¿no?, es una concreción de la Iglesia Universal, por otro lado, ¿no?, como la otra cara de la moneda, es que la Iglesia se comprende a sí misma, entre otras formas, ¿no es cierto?, como la familia de Dios. ¿Y de dónde viene esto? Porque el mismo Jesús en el Evangelio dijo, todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿no? Y de hecho, si profundizamos un poco más en este punto, el corazón del Evangelio, está en lo que rezamos al principio, en el Padre Nuestro, porque Jesús ha
mostrado, ha manifestado, ha revelado a Dios como Padre. Y revelándolo como Padre, ha permitido que sus discípulos, unidos a Él, puedan acceder a Dios como hijos acceden al Padre, ¿no? Poder hablar de Dios como papá, poder hablar a Dios como Padre, ¿no? Es uno de los dones más grandes que se nos ha dado en Jesucristo, porque nos incorpora a una naturaleza sobrenatural, nos incorpora a un amor sobrenatural, nos incorpora a la vida trinitaria, ¿no? Somos hijos en el Hijo, ¿no? Decimos en el creo en Jesucristo, su único Hijo. Jesucristo es el único Hijo por naturaleza, pero este único Hijo por naturaleza nos ha dado a participar de su propia naturaleza para poder llamar a Dios papá. Entonces, desde los primeros tiempos de la Iglesia, cuando se ven las cartas de San Pablo, se ven los mismos evangelios, ¿no? Está la clara conciencia de que quien pertenece a la comunidad cristiana pasa a formar parte también de una familia en la que todos nos podemos considerar hermanos unos de otros y hermanos con Cristo, hijos del mismo Padre, por tener todos precisamente el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo. A raíz de esto es que también desde muy temprano en la Iglesia, desde los primeros tiempos, apareció, ¿no es cierto?, la clara conciencia de que la Virgen María, Madre de Jesús, es también Madre de todos los creyentes, ¿no? Hemos sido incorporados a la familia de Dios. La Iglesia se entiende como la familia de Dios. Ahora, también, o sea, esto lo que hemos dicho hasta ahora, digamos, como desde una perspectiva más bien teológica, cuando miramos históricamente el origen de esta idea de iglesia doméstica, históricamente, la primera forma de iglesia particular no fue la parroquia. La primera forma de iglesia particular no fue una capilla o un templo, sino que fue las casas, las familias. Los cristianos, o sea, hay que pensar que recién en el 314, con el edicto de Milán, el emperador de Roma, Constantino, eh, eh, dejó de perseguir a los cristianos, el imperio romano dejó de perseguir a los cristianos recién a inicios del siglo IV. Y por lo tanto los cristianos no tenían templos, no tenían parroquia, como decía antes, y ¿qué hacían? Se reunían en casa, ¿no? Y esto aparece ya en el Nuevo Testamento, ¿no? La iglesia que se reúne en la casa de tal. Y las casas, ¿no es cierto?, se fueron transformando en lugares de culto. Hay construcciones que se mantienen hasta el día de hoy, que son impresionantes, preciosas, de una casa doméstica, ¿no?, una casa de familia, que se fue transformando poco a poco en un lugar de reunión de los cristianos. Se construían pilas bautismales, se construían altares, se hacían salones donde pudieran congregarse los hermanos de la comunidad. Entonces, entrar a una comunidad cristiana, estamos en un tiempo de total evangelización, los primeros siglos, ¿no es cierto? Entonces imagínate que en su tarea evangelizadora, cuando alguien se convertía, cuando alguien escuchaba el Evangelio y quería participar de la iglesia, quería entrar a esta comunidad cristiana, entraba concretamente a una casa particular, entraba en relación con una familia concreta. Y de esta manera también, quien entraba en relación con una familia cristiana, entraba también en relación con la Iglesia Universal. Entonces, así, desde los orígenes, familia e iglesia, así tan íntimamente relacionadas, ¿no es cierto? La familia cristiana era, y todavía lo es, y con mucha fuerza, un espacio rico y privilegiado de evangelización, de mostrar la riqueza del Evangelio a las personas que todavía no lo conocen o todavía no lo viven en plenitud. Y sobre todo en ambientes que eran totalmente paganos y peor aún, ¿no?, en ambientes que son hostiles a la fe, ¿no? Hay regímenes políticos que han hecho la guerra declarada, digamos, al cristianismo, a la fe, a la religión, ¿cierto? Y hay familias cristianas que están ahí dando la vida
siendo un signo en medio de ese mundo hostil, difícil, duro, ¿no? Y las personas que entran en relación con esta familia entran en relación con la iglesia, ¿no? Tienen un espacio donde descubren lo que es la iglesia, lo que es el amor, ¿no? De Jesucristo vivido concretamente, ¿no? En las personas de esa familia. Muy bien, entonces, de esta manera se va viendo familia e iglesia, dos realidades que se pueden distinguir, pero que están profundamente compenetradas. Y este es uno de los aspectos que podríamos decir hoy día urge revitalizar, ¿no? Estamos en un momento histórico, social, cultural, político, en que se requiere no solamente la presencia de sacerdotes, tenemos que rezar mucho porque haya más vocaciones sacerdotales, más vocaciones religiosas, pero también hay que rezar mucho para que haya familias cristianas, familias que vayan dando testimonio en este mundo, en esta realidad social y cultural que nos toca vivir, del amor que ha sido manifestado en Jesucristo. Que una persona, quien quiera que sea, que entre en una casa de una familia cristiana, puede decir, mira, Dios existe y es bueno, Dios ama, ¿no? Solo por el hecho de entrar en contacto con una familia que vive la fe. Entonces, y que viva el amor. Y en esto me detengo un poco también. No un amor, perdón que lo diga así, digamos, como merengue, una cosa dulzona, afectiva, ¿no? De estar así con caricias, sobándose todo el día. No, no ese tipo de amor afectivo, que muchas veces ese amor afectivo es más una trampa, un lazo que una realidad liberadora. No, el amor que Cristo ha manifestado en la cruz, un amor que se dona, un amor que no busca su propio bien, un amor que se entrega por completo, que da la vida por el otro, que da la vida por el otro cuando el otro es pecador, cuando el otro no hace lo que yo quiero, cuando el otro es egoísta, mentiroso, o lo que sea, soberbio, ¿no? Jesucristo dio la vida amando y justificando, ¿no es cierto?, a sus propios verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese amor que Cristo manifestó en la cruz, vivido en una familia, ¿no? Un amor, como decía, que da la vida, que lo perdona todo, un amor que acoge, un amor que no se cierra sobre sí mismo, sino que es fecundo, que no se sostiene en los principios mundanos de la plata, de la comodidad, de tener un auto, una casa en la playa o en el campo, sino que tiene a Dios como fuente, como fundamento y como fin de todo lo que hace, de todo su obrar, de cómo se organiza la familia, ¿no? Esta familia cristiana en este sentido hay que revitalizarla, tiene que aparecer hoy día como la buena noticia que es para un mundo que, eh, que no conoce este amor, que no ha experimentado este amor. ¿Tenemos alguna respuesta? Te las leo para que podamos conversarlo. Lo que dicen algunas personas que debería caracterizar a la familia cristiana es la oración, coinciden en eso, en la oración en familia, la Eucaristía, ¿verdad? Ir a la misa, eh, también participar dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, en la pastoral, en el colegio. Eh, Alguien dice una familia cristiana que pueda ser un testimonio de que el amor es realmente servicio y no servirse de los demás, como lo que decías tú. Y acá en Facebook tenemos que se alinea, dice una familia cristiana, es aquella que se alinea con los principios bíblicos. Y en la que cada miembro entiende y cumple con la función que Dios le ha dado. Yo entiendo eso un poco como los roles, ¿no es cierto?, que son distintos o más claros, son bastante claros en una familia cristiana, y que tiene a todos sus miembros comprometidos con Cristo y con su servicio. Precioso, unas respuestas que surgen ciertamente de una visión, ¿no es cierto?, de la fe y de una experiencia de la fe que hoy día nos congrega. Luego podremos abordar, digamos, englobar estas respuestas, digamos, en una idea más central. ¿Mm?
Sí. ¿Sí? Yo ayer me acordaba que estaba dando una charla para un colegio sobre las relaciones en la familia, relaciones de amistad en tiempo de pandemia. Bueno, fue el martes. Y aparecía, o sea, yo les sugería como una herramienta a la familia rezar juntos. Que a lo mejor para los que rezamos, digamos, para los que estamos a lo mejor en la parroquia o tenemos esta mayor cercanía con Dios porque hemos recibido la fe, a lo mejor desde pequeño o nos hemos encontrado con Él seriamente, lo podemos hacer, pero hay familias que no saben cómo. Y esa pregunta me aparecía cómo incluir a los hijos, especialmente cuando ya son un poquito más grandes. Porque cuando son chicos, como que uno los puede incluir en la oración, como que obedecen un poquito más. Pero cuando ya empiezan a crecer es más difícil. Y lo que me surgía a mí decir, y que era lo que quería compartir ahora, es que cuando los padres tienen una convicción, tienen una palabra clara frente a los hijos lo notan. Aunque se puedan rebelar, es cierto, puedan desobedecer, pero los hijos lo notan. Cuando hay en una familia ¿verdad? La certeza, por ejemplo, por dar un ejemplo, de la carrera, ¿no? De lo académico, de que es muy importante estudiar y muy importante tener un título para ser alguien en la vida, eso los hijos lo notan, aunque el papá no se lo esté diciendo en cada momento. Así también cuando está la fe. Alguien compartía ayer que era el único que iba a la misa, decía, y que todos sabían que él iba a la misa, y sus hijos sabían que él iba a la misa, en este momento escuchar, ¿no es cierto?, ver la misa, y le respetaban bastante en eso, o sea, sabían, había una convicción en él que era capaz de traspasarle a los hijos. Y esto lo comento porque esto que decía Nicolás de la familia cristiana, ¿no es cierto?, y las respuestas de la oración, de la Eucaristía, de la participación en la parroquia, de estar al servicio, todo eso es cierto. Eh, Sin embargo, hay algo que podríamos decir que es mucho más profundo, o sea que también lo decía Nico, que es que finalmente aparezca Cristo resucitado en la familia y que podamos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo propiamente podríamos decir cristiano, porque al hacer la voluntad de Dios y al entrar en este misterio querigmático, ¿no es cierto?, de la muerte y resurrección de Jesucristo, eh, sin mayor como pretensión de la familia, al entrar la familia en este misterio, la familia ya es un testimonio para los demás y aparece como un signo para los demás, un signo que cuestiona. No es solo una familia que reza, es una familia que se perdona, es una familia que se ama profundamente, una familia donde unos están al servicio de los otros, donde las rencillas no son por el dinero, y si hay rencillas, si hay pelea, después hay reconciliación. Y eso es fundamental porque eso no se ve hoy día. Eso se ve una competitividad, se ve un afán de justicia, un afán de revancha también. Se ve especialmente en este tiempo de pandemia el otro como una amenaza, el otro como mi enemigo, el otro en el que yo tengo que desconfiar porque no sé si está enfermo o no, pues, entonces tengo que estar lejos de él. Eh, Sin embargo, nuestro referente, podríamos decir, si queremos ver una luz grande que ilumine, es Jesucristo en la cruz. Es Jesucristo que muere y que resucita. Y que puede hacer lo mismo en nuestra familia. Y que obviamente puede hacer lo mismo en nuestros corazones. Regalarnos la fe, regalarnos el Espíritu Santo para poder experimentar este misterio enorme de su muerte y su resurrección y la vida eterna. Y nosotros teniendo esta vida eterna podemos amar, porque todos somos pecadores. Y es una cosa que a lo mejor de repente se nos olvida o que de repente estamos muy acostumbrados a escucharlo como una cosa así muy como cliché, ¿no es cierto? Ya somos pecadores, sí, somos pecadores, por eso Jesús vino a redimirnos, por eso vino a morir por nosotros. Pero una cosa distinta es cuando en la familia tú ves el pecado de tu marido, cómo te engaña, cómo te miente, cómo es egoísta, o ves el pecado de tu mujer, cómo está siempre enojada,
cómo le cuesta ponerse al servicio, cómo es soberbia, o de tu hijo que es un desobediente, que no sé, pasa haciendo sus cosas y nunca colabora. Y podemos vivir así la familia, cada uno en su pecado, cada uno en su egoísmo. Sin embargo, cuando entra Jesucristo, lo cambia todo. Con su resurrección ilumina todo. Y esto significa vivir también en humildad, reconocer lo que cada uno es, reconocer el pecado propio, reconocer la debilidad propia, pero saber que hemos sido redimidos en eso. Y cuando Jesucristo entra con su resurrección, que es una cosa así ya que no podemos ni imaginar de lo impresionante que es, nos cambia el corazón y nos da la vida. Y cuando tenemos la vida, entonces cuando podemos amar. Cuando podemos amar a ese hijo que desobedece todo el día, o a ese marido que es un egoísta. Ahí, en ese momento, aparece el amor de Jesucristo, el amor en la dimensión de la cruz, el amor que se dona, el amor que no espera nada a cambio, el amor que es gratuito, que es una donación completa. Nosotros somos un matrimonio, hace 14 años, y yo preparando esto también pensaba cómo yo me encontré con Dios, y yo lo he dicho en otras oportunidades, que yo me encontré con Dios, conocí a Dios, aprendí a rezar en mi familia, con mis padres, una familia católica. Sin embargo, nosotros no íbamos a misa, íbamos pocas veces a misa, aunque yo rezaba todos los días, porque mis papás me enseñaron a rezar y rezamos todos los días, pero la misa para mí era una cosa desconocida. Y de repente, bueno, yo quise hacer la primera comunión, llegué a una parroquia, después me cambié a otra parroquia y finalmente entré a una comunidad. Y ahí empecé a conocer más a Jesucristo, quién era este personaje que yo no conocía, la Virgen, la iglesia, y también conocí al Nico. Y en ese tiempo que nos pusimos a pololear, conocí su familia también. Y, y estando en la parroquia, estando en la comunidad, estando también pololeando con Nico, empecé a conocer a las familias cristianas, que tenían como un imán, que eran lugares donde al menos yo me sentía acogida, donde obviamente había oración. Y ahora, bueno, conozco muchas familias y estaba pensando qué es lo que en el fondo está presente en estas familias, que rezan juntos, sí, que van a la misa juntos también, que le enseñan a sus hijos a rezar, que le enseñan a sus hijos de Dios, pero no de una forma moralista, no de una forma de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino que de una forma más gratuita, anunciándoles el amor, anunciándole el amor a tu hijo. A lo mejor tu hijo ni siquiera sabe que Dios lo ama así como es de pesado, como es de egoísta, como es de mentiroso. Y eso es lo que yo he visto en las familias cristianas, y que es un don, porque a lo mejor esto de ser familia cristiana puede aparecer como una cosa, como, no sé, como que uno lo hace, no sé, como que, como, claro, como un deber ser o como un privilegio incluso, a mí también me lo han dicho, como un privilegio, como que somos distintos a los demás. Y yo puedo decir que nosotros somos una familia cristiana no jactándome de ello, sino que sabiendo que es una gracia, que Dios nos ha regalado esto y que lo regala en cada momento. Porque uno no es que una familia tenga a Dios y ya se aseguró, digamos, la vida eterna o la felicidad, sino que en cada momento de la vida Dios va aconteciendo en la familia. Hay una enfermedad, hay la muerte, viene la muerte de alguien de la familia que uno no se espera, viene un incendio, te asaltan, viene un, qué sé yo, había una pandemia, o sea, empiezan, te quedas sin trabajo, hay muchas cosas que pasan en la familia y que van probando de alguna manera también nuestra fe y que van probando el amor a Dios. Van purificando también lo que nosotros creemos. Entonces, lo que yo he visto, y eso quería compartir, es que en la familia cristiana es realmente una buena noticia, porque no solo se sientan a rezar juntos, que me parece estupendo, ¿no es cierto? Rezar juntos, al menos una vez a la semana, al menos. Poder rezar en las noches con los hijos, poder decirles a los hijos que Dios es el único Señor que tenemos, que Dios es el que nos ama, que Dios es el que nos perdona, que Dios es el que nos lo da todo.
todo, nos lo da todo, porque nosotros nos esforzamos, es cierto, pero ese esfuerzo, esa capacidad, esa fortaleza también viene del Señor, para que nosotros podamos trabajar o podamos conseguir ciertas cosas que nos proponemos. Dios es la causa primera de todas de las cosas buenas que nos pasan, pero también de los sufrimientos, también de la enfermedad, también de aquello que no entendemos. Entonces, el tema de la oración es muy importante, el tema de la Eucaristía, pero sobre todo que esa oración, que esa Eucaristía, que el compartir la palabra dé fruto, se haga carne. ¿Y eso cómo se hace? A través de la intimidad con Jesucristo, con esta convicción, pidiéndole la fe al Señor, pidiéndole el Espíritu Santo. Parece como muy, tal vez, sencillo por un lado, a lo mejor hasta medio loco por otro, porque lo que estamos diciendo es que hay que pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo y pedirle la fe, y Él lo hace todo lo demás. Y parece que estamos como muy acostumbrados a que tenemos que esforzarnos por todo, hasta en la iglesia tenemos que esforzarnos, hasta en nuestro camino de fe parece que tenemos que esforzarnos, porque si en un momento pecamos muy seriamente, gravemente, o dejamos de ser buenas personas, parece que Dios ya no nos quiere o nos va a ir mal en la vida, y no es así, no es así, porque el Señor nos ama profundamente, nos perdona los pecados, y en eso radica nuestra alegría profunda, de que en Él, de que primero en Dios tenemos un Padre, en Jesucristo tenemos un Señor que nos salva. En el Espíritu Santo tenemos a quien nos santifica, que nos consuela, nos regala la sabiduría, bueno, y todos sus dones. Entonces, en ver una familia donde realmente se da el perdón, se da la reconciliación, eso es una familia cristiana. Donde hay una familia o un matrimonio que a lo mejor pelean todo el día, son unos antipáticos, los niñitos se portan re mal, pero hay reconciliación, hay perdón, eso es mucho más importante que ser simpático, lo digo como un ejemplo. Una familia cristiana donde se ama, donde se acoge, más allá del carácter, porque ahí nos metemos en otro tema, el carácter de cada persona. Algunas personas pueden ser, tener mucha fe y ser unos pesados, ese es el carácter de la persona, pero son capaces de donarse a otro. Y la donación tiene que ver con estar dispuesto a perder la vida por ese otro. ¿Y eso cómo se traduce en lo concreto? O sea, ser capaz, una mamá que es capaz de dejar de hacer lo que quiere hacer por tener que estar con su hijo jugando, por ejemplo. Por estar un momento escuchando a su hijo que, no sé, un adolescente que ya no lo entiendes nada lo que está pasando, pero te donas en eso. Una familia donde no hay resistencia al mal, donde hay amor al enemigo, porque también el otro se puede convertir en nuestro enemigo dentro de la misma casa, porque existe el pecado, porque existe el demonio también. Entonces hoy la familia cristiana es muy importante que aparezca este amor, que aparezca también este papel, ¿no es cierto?, intercesor, este papel sacerdotal de rezar por la humanidad, por tanta gente que no conoce a Dios, por tanta gente que odia a la iglesia, por tanta gente que sufre y no sabe cómo encontrar respuesta a ese sufrimiento. Matrimonios que se reconstruyen, nosotros lo hemos visto en nuestro matrimonio y en otros también. ¿Cómo es posible? Es posible esto. Y es posible no por el esfuerzo propio, no porque es lo que hay que hacer, no porque somos buenas personas, sino que porque existe la resurrección, porque existe Jesucristo que está vivo, porque existe la vida eterna. Y insisto en esto, cuando nosotros tenemos la vida dentro, podemos darla. Cuando no la tenemos, no podemos. Por eso hay tantos momentos, y me ha tocado escuchar a muchos jóvenes y a sus mamás también decir, es que no sé qué hacer, es que yo aquí no puedo. Y todos me dicen, tú puedes, eres fuerte, dale. Y yo no puedo. Me ha escuchado, o sea, me ha tocado escuchar eso. Yo misma lo he vivido. Y frente a eso, mi testimonio, lo que me surge decir es, ok, no puedes. O sea, está bien que no puedas.
hay un momento en que uno puede esforzarse mucho y llegar a un momento en que dice, realmente no puedo, no me la puedo con el matrimonio, no me la puedo con el trabajo, el teletrabajo, no me la puedo con mis hijos, no me la puedo simplemente. Y es en ese momento en que como pobre podemos clamar a Dios y decirle, Señor, no puedo, ayúdame tú. Porque si tú no me ayudas, hasta aquí llego. Y eso es lo impresionante, que, insisto, es muy fácil, por un lado, por otro lado uno dice, pero qué loco esto de simplemente tener que pedirle a Dios, con un corazón, como dice el Salmo, contrito y humillado, con un corazón sincero, pedirle al Señor que venga a tu familia, invitar a la Virgen María a tu casa, a hacer, al matrimonio. La Virgen María que en las bodas de Caná, ¿no es cierto?, hace que esa fiesta que ya no estaba haciendo fiesta porque se había acabado el vino, tenga vino de nuevo, que es el signo de la fiesta, haya alegría, haya vida. Cuando nosotros ya vemos que no hay vuelta, aquí nos morimos, aquí se acaba todo, o nos separamos, por ejemplo, en el matrimonio, eh, o los jóvenes también, que dicen, aquí yo mejor me mato. También me ha tocado escuchar eso. O sea, no, mi vida no tiene sentido. En ese momento es cuando clamando al Señor, el Señor responde, porque el Señor es fiel, porque el Señor nos ama, nos ama con todo lo que nos da. Porque que nos ame no significa que en todo nos va a ir bien, sino que en todo está Él presente, llevando la historia, ayudándonos, orientándonos, dirigiéndonos hacia Él siempre, a mirarlo a Él, a buscarlo a Él, a buscar a la Virgen, a acudir a la iglesia, a los sacramentos. Yo voy a ver si hay Sí, algún... revisemos si es que hay más respuestas que, a partir de las cuales podemos comentar. Hay otra respuesta que dice que lo que caracteriza a la familia cristiana es que tenemos a Cristo en nuestras vidas, vivimos con Él, caminamos con Él y para Él. Y también otra dice, frente a toda adversidad familiar podríamos decir que salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Sí. Y aquí hay dos. Dice, la familia es alegría, es la fuerza para vivir como familia resucitada en este mundo, donde tenemos que cargar diariamente la cruz de la fidelidad a Dios y a nuestros compromisos. Otra persona dice, así es Cristo, es quien le da la fuerza a la evangelización hoy, es quien debe estar presente en la familia cristiana y así en toda nuestra vida. Sin Cristo no somos nada. Estupendo. Hay más. Espera, déjame... dice la marca que deja el amor de Cristo, que permite que el que más ama sea el que se pone al servicio. Claro, como al estilo de Jesucristo, ¿no? Que vino a servir, no a ser servido. El que perdona hasta 70 veces 7, lo que hablábamos del perdón, la misericordia. El que intenta predicar más con el ejemplo que con la palabra. Como esta frase que dice, ¿quién la dice? ¿Te acuerdas? Que hay que evangelizar y si es necesario, con palabras. San Francisco, así no recuerdo si fue San Francisco o San Ignacio Loyola, dijo a sus compañeros. Hay que evangelizar, incluso si hace falta, con palabras. Claro, porque pasa que de repente que tratando de evangelizar nos ponemos un poco moralistas y le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Y Jesucristo no era su estilo, digamos, no era el estilo de Jesucristo. Nosotros somos testigos de que la palabra de Dios, cuando va entrando en el corazón constantemente, cambia el corazón. No solo nosotros, hay muchas personas que son testigos de esto, que nadie les ha dicho que tienen que cambiar de vida, sino que la misma palabra y el Espíritu Santo entrando en el corazón va cambiando la vida, va iluminando las conciencias. Dice también que se enseña a amar a Dios por sobre todo y poner la vida cotidiana a su disposición y confiados a su providencia y misericordia. Eso tenemos. Muy bien. Ya agradecemos mucho también la respuesta, la participación. Ya se nota que hay en aquellos que están escuchando, que están conectados a esto, hay una sincera intención de vivir cristianamente, ¿no es cierto?, esta realidad familiar que muchas veces se hace difícil. Yo, un poco con la idea de englobar esta respuesta, un poco con la idea de englobar esta respuesta, me hace pensar en lo que dice Jesús en el Evangelio, de signos que
hablen al mundo de quién es Jesús. Signo, ¿no? Que le hablen al mundo, a las personas que quizás no lo conocen profundamente, que solo lo conocen de oídas, ¿no? Por cultura general, o lo que sea, que le hablen, que le den a conocer quién es verdaderamente Jesús. Y hay unos versículos en el Evangelio de Juan que dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado, porque en este amor los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos. Es decir, si hay cristianos, si hay una familia cristiana, si hay una comunidad cristiana donde las personas se amen como Cristo nos ha amado, eso es un signo que le dice, que le indica, que muestra a los hombres que somos discípulos de Jesús, de que somos cristianos. Esto es muy importante porque varias respuestas preciosas, ¿no es cierto?, que hablaban de ir a la misa, de hacer oración en familia. Uno podría decir, digamos, para profundizar o para problematizar el tema, uno podría decir, mira, si la oración fuera lo propio del cristiano, hay muchos cristianos que no rezan o rezan muy poco. Y hay personas que no son cristianos que rezan bastante más, ¿no? Hay budistas que se encierran, ¿no es cierto?, en sus templos y hacen oración todos los días. Los musulmanes y las sociedades musulmanas rezan que da gusto, ¿no? Yo tuve la experiencia, nosotros íbamos a ir como familia misionera a Nigeria, en África, y yo tuve la experiencia de ir al África, a Nigeria, a este país, donde una gran parte de la población es musulmana. Y era muy impresionante como en un aeropuerto, donde los pillaron ahora, se ponían de rodillas con su tapete, ¿no? Tienen un nombre técnico que no me lo sé, ponían su tapete y se ponían de rodillas, ¿no?, en dirección a la Meca y hacían su oración allí públicamente, ¿no? Y impresionante como rezan. Entonces pareciera ser que la oración no es como una cosa exclusiva del cristiano. Quizá lo que sí, la forma de rezar, ¿no?, el contenido de nuestra oración es totalmente particular, porque acudimos a Dios como un padre. Eso es fundamental. Lo otro, el ser buena persona, como decía Silvana, el esforzarnos para que moralmente seamos cada vez mejores, eso tampoco es lo propio cristiano, ¿no? Porque hay muchas personas y paganos que son mejores personas que nosotros, digamos, que los cristianos, que nosotros mismos, que yo, ¿no? Y eso no lo hace en ser imagen de Jesucristo. ¿Qué le hace a la familia ser imagen de Jesucristo? Digamos, para centrar un poco lo que ya se ha dicho, ¿no?, es que este amor de Cristo crucificado se haga presente en las personas concretas. Porque, digámoslo así, ¿cómo puedo vivir yo este amor? Si el amor de Cristo crucificado es un amor que todo lo perdona, que en el Evangelio dice perdonar 70 veces 7. ¿Soy capaz yo de perdonar 70 veces 7? Es decir, si la Silvana me la juega en un momento, ¿no?, me hace una, porque es pesada, porque se puso soberbia, porque me mintió, ya, quizás se lo perdone, muy bien, y pase, nos reconciliamos. A la media hora más me hace otra, chuta, ya no estoy tan cierto. Si lo hace de nuevo, ya la cosa se pone grave. Es difícil perdonar 70 veces 7. Es difícil perdonar. Probablemente es imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pareciera que esto, amar como Cristo amó en la cruz, derramar la sangre por los pecadores, quizás no me sale, no puedo. Yo no puedo. Hay otra parte en el Evangelio que es muy profunda, que los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién se podrá salvar? ¿Quién se podrá salvar? ¿No? Porque Jesús había dicho que difícilmente los ricos entrarán en el reino de los cielos. Y los discípulos se quedan impresionados, porque claro, los ricos ofrecían las mejores cosas en el templo, los ricos daban más diezmos, los ricos daban las eh, las mejores, decía yo, ofrendas, tienen los mejores lugares, tienen acceso a una educación en la ley, ¿no? Y si los ricos no se salvan, entonces ¿quién se podrá salvar? Y la respuesta de Jesús es impresionante. Dice, eso para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Este amor manifestado en Cristo en la cruz, para nosotros es imposible. Pero nada es imposible para Dios.
Y aquí está la maravilla del ser cristiano, aquí está la buena noticia del Evangelio. Como decía Silvana, para vivir cristianamente, para que nuestra familia sea una iglesia doméstica, no es algo que tenemos que esforzarnos en lograr, sino que es la total receptividad del amor de Dios hacia nosotros. Que Dios nos ha amado gratuitamente, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Por lo tanto, todo el que entra en relación con Jesucristo se puede ver transformado por este amor, y este amor se ve realizado concretamente. Es decir, así más concretamente todavía lo digo. Yo, por mí mismo, en mi debilidad y con mis propios pecados y mis propias cosas, soy incapaz de amar a la Silvana, mi esposa, aunque lo prometí delante de Dios y delante de los hombres, soy incapaz de amarla como Cristo nos ha amado. No puedo. Pero si yo me uno a Jesucristo, si yo me dejo transformar por este amor de Jesucristo, mi corazón, que muchas veces, no sé, un corazón débil y pecador, este corazón se transforma en el corazón de Cristo. Y puedo amar a mi mujer más allá de mis propias fuerzas. Puedo amarla como Cristo me ha amado. Puedo perdonarla como Cristo me ha perdonado. Porque yo he recibido primero este espíritu. Porque yo he recibido primero este amor y esta misericordia. Y esto es lo que transforma una familia completa. O sea, el testimonio de los santos, de los mártires, ¿no? Que no es que sean muy buenas personas, sino que son personas débiles, comunes y corrientes, como tú y como yo, que se han dejado transformar, se han dejado amar tan profundamente por Jesucristo, que se han hecho reflejos de este amor para todos los hombres. Imagínate una familia que pueda vivir así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, déjate amar por el Señor. ¿Pero y cómo lo hago? Bueno, acércate a la iglesia, acércate a los sacramentos, entra en la oración, escucha la palabra y vívela. Escucha la palabra y vívela, ¿no? Déjate conducir por la iglesia como una madre para que esta palabra que escuchamos todos los domingos en la misa se vaya haciendo realidad, vivida, experimentada en nuestros corazones, gratuitamente, por el amor misericordioso que tiene Dios, que es gratis, que no nos pide nada para amarnos, sino que nos ama desbordantemente y nos perdona siempre y nos llama siempre a la conversión. Dejamos un espacio para preguntas. Sí, bueno, hemos dicho, se podrían decir tantas cosas, ¿no? Hablar de la familia cristiana, se podrían hablar muchas cosas, el matrimonio, la sexualidad, qué sé yo, la fecundidad en el matrimonio, tantas cosas, pero el tiempo es limitado. Sería muy bueno poder escuchar, si es que surge algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud. Había otra respuesta que hablaba del amor incondicional en la familia, y el padre Raimundo decía que esto de perdonar 70 veces 7 es fundamental para amar como Cristo. Si alguien tiene una pregunta, porque ya por la hora vamos a ir cerrando, si alguien tiene una pregunta acá en Zoom, puede desmutearse y lo hacer algún dice, comentario. claro, o hacer algún comentario, o si alguien en Facebook también quiere comentar algo más o hacer alguna pregunta, también dejamos este momento para eso. Yo voy a estar atenta acá a ver si pasa algo en el Facebook. O acá mismo en el Zoom, si hay alguien de los que están acá conectados. Bueno, lo que nosotros en fondo hemos querido presentar no es un ideal inalcanzable, sino todo lo contrario. Hemos querido anunciar la esperanza de que Dios tiene el poder de realizar en nosotros esta iglesia doméstica, que sea un signo de amor, un signo de fe, de esperanza, de misericordia para esta generación, para este momento, ¿no? Para tantas personas que están necesitadas de amor. Yo no puedo dejar de mencionar, nosotros que participamos en una realidad de la iglesia, que es el camino neocatecumenal, en el que han surgido carismas que son bastante novedosos, como el de familias misioneras. Y hemos visto familias que lo dejan todo. Nosotros un poco hemos vivido esta experiencia y estamos acá en misión en esta experiencia de dejarlo todo, dejar trabajo, dejar familias, digamos,
dejar amigos, dejar casa, dejarlo todo y ser enviado a cualquier lugar del mundo solo para ser un signo de amor en sociedades que están totalmente paganizadas. En la China, por ejemplo, donde el cristianismo ni se conoce, y va una familia, no va a buscar trabajo, no va a conseguir mejores oportunidades, sino va a vivir cristianamente como un signo de que este amor existe en medio de una sociedad que ni siquiera conoce el nombre de Jesús. Y se ha visto, y los testimonios que llegan de esta familia son impresionantes, de la soledad en la que vive tanta gente. Monseñor hace unos días atrás, en otra instancia, hablaba de cómo en Inglaterra se ha instaurado el Ministerio de la Soledad. En Inglaterra, en Reino Unido, ¿no?, apareció el Ministerio de la Soledad, porque de alguna forma el Estado tiene que hacerse cargo de tanta gente sola, que muere sola y que nadie se entera. Tremendo. Y estas familias, que han sido un foco de evangelización impresionante, cuentan como testimonio cómo llega la gente a su casa y no se quieren ir, quieren estar ahí, quieren compartir, quieren tomar once, no hay cómo echarlo, porque descubren en esa familia ese calor, ese amor, esa acogida que solo puede venir del corazón de Cristo. Entonces, la tarea, la misión, ¿no?, evangelizadora que tiene la familia como iglesia doméstica hoy día es enorme. La mies, el campo, es grande, es verdaderamente grande, y los obreros son pocos. Hay que rogar al dueño de la mies que envíe obreros para su mies. Muchas gracias, Nicolás y Silvana, por estas palabras, por esta charla tan bonita, tan edificante. Yo tengo una pregunta porque estamos terminando ya el mes de la familia y yo quisiera saber cómo poder mantener nuestra pastoral familiar diocesana, porque el mensaje que ustedes entregan es muy claro, ¿ah? Tenemos que vivir como iglesia doméstica en nuestros hogares y este es un gran desafío y una misión permanente. Pero yo creo que hay un signo de los tiempos que estamos viviendo ahora, y es que durante un tiempo todo Chile va a estar pensando, se va a estar pensando con este asunto social, de la política, de la nueva constitución, etcétera. Y el signo que yo veo ahí es que es bueno de vez en cuando hacer como un retiro y mirar hacia adentro, cómo estamos viviendo nuestra vida familiar, nuestra vida como iglesia y nuestras pastorales también. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros ir proyectando este mes de la familia que ha sido tan bonito, con tantas actividades? Ustedes también participaron en la charla de Monseñor Francisco Javier a principio de mes, y durante el mes hemos ido estando rezando, alimentando esto con el chat de la familia, y bien, pero ahora se acaba el mes de la familia, que ha sido también el mes de las misiones, ¿no? Recordemos que tenemos el Domingo Universal de las Misiones y el mes del Santo Rosario, el Día del Santo Rosario, o sea, hay como Y una de la tríada Sagrada Escritura. importante, ¿no? No, eso fue en septiembre. La Sagrada Escritura es septiembre, En pero es septiembre. fundamental también. Entonces la pregunta sería cómo poder darle un dinamismo y fuerza a esta pastoral familiar, de tal modo que le sirva a nuestras familias y a nuestras comunidades, y nosotros también podamos potenciar a la iglesia con esta pastoral. Me parece a mí, padre, que hay que escuchar lo que está diciendo el Papa, ¿no? Hay que escuchar lo que está diciendo la Iglesia, digamos, en su doctrina, en su magisterio, y porque se está viendo la necesidad profunda de renovar todas las pastorales con el anuncio del querigma. Esto que salió en el nuevo directorio para la catequesis, digamos, que empapa toda la actividad pastoral, ¿no es cierto?, que se hace en la iglesia particular, en las parroquias y también en la familia, habla de la urgente necesidad de que se vuelva a anunciar, y cada vez con más fuerza, el querigma, el anuncio gozoso de Cristo resucitado.
esto me parece muy importante que de alguna forma también la pastoral familiar y las diversas pastorales nos tomemos en serio este llamado de atención, ¿no? Esta palabra profética que está diciendo la Iglesia sobre esta realidad que nos toca vivir como cristianos en el mundo actual. La necesidad de que aparezca nuevamente la alegría del Evangelio, porque es precisamente esa alegría del Evangelio la que rescata los matrimonios, rescata a la familia, les da una orientación, les da una proyección trascendente. O sea, tantas familias ahogadas casi literalmente, ¿no? en tantos quehaceres, en tantos problemas económicos, en tantos sueños mundanos. Y hay que ver tantas discusiones, tantas peleas, tantos divorcios que se producen porque lo único que se ve, lo único que se busca, ¿no es cierto?, es el dinero o la estabilidad. Entonces, en un mundo que está tan vuelto sobre sí mismo, que aparezca este anuncio gozoso de Cristo resucitado, vivido concretamente, ¿no es cierto?, en persona, eh, eh, urge, ¿no? Hace falta. Entonces, como pastoral familiar y todas las otras pastorales, ¿no? Tenemos que ver cómo anunciar este querigma, cómo anunciar este evangelio para que las familias puedan renacer con la fuerza de la esperanza que da el Espíritu Santo. Eso me parece que es una línea de acción que es muy necesaria para la pastoral familiar y para todas las pastorales, ¿no? Redescubrir que la fuerza del cristianismo está en la novedad de su mensaje. Parece que no hay más comentarios o preguntas, padre. Que tal vez tendríamos que cerrar. Muy bien. Muchas gracias. Hay alguien que levanta la mano. Juani. Juani. Que no sé si tiene muy buena la conexión. Hay una persona que quiere comentar algo, parece, pero no. ¿Ahora? Ahí se escucha. Sí. Escucho, pero no me veo, no importa. No importa. Eso no importa. Me gustó mucho, escuché poco porque llegué atrasada y no podía meterme a esto. Pero sí logré escuchar de esto, cómo presentar a Jesucristo resucitado. Yo siento que falta mucho la alegría en los jóvenes. No sé, retiro, por Zoom, si se podrán hacer. Retiro, en forma dinámica, que sea como más alegre. Yo creo, porque les voy a contar un poquito así rápido. Yo estoy con unas personas, como 4 personas, que estoy en una humilde leyendo el Evangelio. Bueno, leer el Evangelio no es humilde. Pero estoy en la noche de 10 a 11. Y por una casualidad que fue un minuto, que todos llegan con estos problemas de encerramiento, todo esto, se le cortó la luz, la comunicación. Entonces fue una cosa que yo la escuché con tanta alegría, porque fue tan fuerte el grito que dio la persona, porque se quedó sin comunicación. Y decía, esto me pasó por votar por apruebo, porque fui la única que voté por apruebo en este lugar. Entonces, eso causó tanta risa que yo nunca la había escuchado a estas mujeres reírse tanto. De verdad, que se necesita la alegría. Eso les quería comentar. Gracias. Oye, me parece un comentario fantástico. Yo aprovecho para decir una cosa, yo lo siento, pero aprovecho para decir una cosa sobre la alegría de los jóvenes. Estamos en una, o sea, ya de hace mucho tiempo, yo creo que es una realidad muy común, ¿no? Que frente a la monotonía y a la tristeza que gobierna, digamos, la vida cotidiana,
por los quehaceres, por las responsabilidades, por los problemas, por tanto rollo, no sé qué, se buscan instancias para alegrarnos. Es decir, para sanar la tristeza que hay en general, y hablo particularmente de los jóvenes, con los que me ha tocado trabajar mucho, los jóvenes, y en general todos, buscamos instancias para sentirnos alegres. Entonces, buscamos llenar con alguna actividad. Hagamos un asado, hagamos un carrete, hagamos una fiesta, ¿no? ¿Para qué? Para alegrarnos, para salir de la monotonía, para salir de la tristeza, digamos, monótona de lo cotidiano. Entonces, en el fondo, buscamos en una fiesta que inventamos un motivo para alegrarnos. Esto es muy curioso, la mentalidad cristiana es totalmente al revés. No es que buscamos la fiesta para alegrarnos, no es la fiesta la causa de nuestra alegría, sino que porque estamos alegres, hacemos fiesta. Y la fuente de nuestra alegría es habernos encontrado con la vida en Cristo. Y esto es maravilloso. Esto cambia radicalmente, porque resulta que cuando se busca la fiesta como fuente de nuestra alegría, buscamos en el fondo salir de nuestra tristeza y nos inventamos algo, al final, muy rápidamente, se pierde de vista, ¿no? Y con tal de sentir, de tener alguna sensación de alegría, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿no? De droga, alcohol, sexo, de pornografía, con cualquier cosa, con tal de sentir un poco de alegría. La vida cristiana es totalmente contrario. Estamos alegres, por eso hacemos fiesta. Estamos alegres, por eso cantamos. Entonces, pero ¿por qué estamos alegres? ¿Por qué? ¿De dónde nos puede venir esta alegría? Cristo, nuestra Pascua, ha resucitado. Esta es nuestra alegría. Y por eso podemos hacer fiesta. Entonces, esto es muy importante, porque ¿cómo llegamos a los jóvenes? No es inventándole cosas alegres para que salgan de su monotonía, sino yendo a la raíz más profunda de su tristeza, ¿no? Que es no encontrarse todavía con el Señor. Entonces, anunciando la alegría del Evangelio, se cambia el corazón triste por un corazón alegre que pueda hacer verdadera fiesta, que no tenga necesidad de alcoholizarse, de drogarse, qué sé yo, de lo que sea, con tal de sentir un poco de felicidad. Yo en esto tengo una experiencia así muy cercana. Yo trabajaba en un colegio de clase alta, donde había un joven que era fantástico, un tipo, un alumno de tercero medio, cuarto medio, que era un tipo, podría decir que le iba bien en todo, un tipo inteligente, alto, buen mozo, no tenía problemas con las niñas, tenía muchos amigos, era deportista, el tipo era, o sea, uno podría decir, este no le falta nada, ¿no? Y yo un día, conversando así personalmente con él, me hablaba de los problemas que había tenido por unos pitos de marihuana, ¿no? Entonces yo le pregunté, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tienes? ¿Por qué buscas fumar marihuana? Fue una pregunta así que me surgió, ¿por qué? Y la respuesta de él me dejó helado, digamos, me dijo, para sentir un poco de felicidad. Para sentir un poco de felicidad. Entonces yo vi que este joven, teniendo todo el dinero que tenía, con una familia rica, con casa, con ida a la nieve, con su facha, con su inteligencia, en el fondo estaba profundamente vacío. Vacío. Si este tipo que lo tiene todo necesita un pito de marihuana para sentirse feliz, chuta, ¿qué le queda al resto? Entonces, ahí está el punto. ¿Cómo entrar en el corazón de los jóvenes con la alegría profunda del Evangelio para que puedan vivir, para que toda su vida sea una fiesta, como dice el Salmo, ¿no? Ya, perdón, no hablo más. Está suficiente. No sé si el padre está por ahí o no. Tal vez ya no está. Si no, cerramos. Acá estoy, sí. Ah, ya. Sí. ¿Vamos a hacer la oración final? ¿Sí? Porque parece Bueno. que ya no hay más comentarios. Bueno, primero que nada agradecerle entonces de todo corazón a Silvana y Nicolás por habernos enriquecido con esta hermosa tarde y noche de meditaciones, de charlas.
de cómo poder evangelizar en nuestra iglesia doméstica, en nuestra familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Padre Dios, que derrames tu bendición abundantemente sobre todas las personas que han participado de esta charla y los que lo van a ver después en forma diferida, para que le envíes tu Espíritu Santo, para que acepten las familias a poner a Cristo Jesús en el centro de sus vidas, también junto a la imagen maravillosa de la Virgen María y de San José. Y ojalá la Sagrada Familia esté presente siempre en cada una de nuestras casas, de tal modo que tengamos ahí nuestro modelo y nuestra esperanza de llegar a ser un hogar constituido como iglesia doméstica. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y los bendiga Tu Dios espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos en la paz del Señor y buenas noches. Demos gracias a Dios. Y buenas noches. Buenas noches también. Buenas noches, Padre. Buenas